Bienvenidos al primer episodio, Pops. En este episodio les voy a contar sobre mi historia, cómo fui creciendo como persona, como papá, y qué es lo que hice para poder mejorar y tener una mejor relación con mi hijo. A mí me dijeron que iba a ser papá cuando tenía 18 años. La verdad no sabía qué iba a pasar con mi vida y lo único que sabía es que le tenía que echar ganas, ¿no? Cuando me di cuenta que no iba a funcionar con la mamá de mi hijo, en ese entonces mi novia, eh, decidí irme a San Diego. Pero el transcurso en el cómo pasó fue... Me sentía solo. Los primeros 3 4 meses ninguno de mis amigos supo qué onda conmigo. Yo me desafané de todos mis amigos y en verdad no quería salir por la situación en la que estaba pasando. Incluso mi mamá no supo hasta el segundo mes. La primera persona que le conté fue a mi tía. Y me dijo ya después de como 2 semanas, me dijo que si no le dices a tu mamá, yo lo voy a tener que decir. Entonces sí, cuando le dije a mis papás, sí fue un tema de conversación muy grande, obvio. Tenía 18 años y pues iba a tener un bebé, ¿no? Y fuera de eso, pues no tenía control de si lo quería tener o no. Entonces, ya que me dijeron y ya que mis papás supieron, pues claro que fue muy drástico el asunto, ¿no? Mi mamá pues se enojaba conmigo y mi papá siempre me brindó su apoyo, pero se sentía más ese resentimiento más que nada. Entonces, yo desde antes ya trabajaba en el Burgers and Beer, shout out Burgers and Beer, y pues después de ahí empecé a crecer y lo único que estaba en mi mente era cómo iba a mejorar como persona, qué es lo que tenía que hacer, porque pues no sé, siento que cuando tienes 18 años ni siquiera sabes vivir solo, no sabes cocinarte bien y no es como que estás preparado, ¿no? De hecho, siento que nunca nadie está preparado porque en verdad no hay un manual perfecto para ser papá, todos a su propio lado. Entonces, ya cuando las cartas ya estaban puestas en la mesa, decidí irme a San Diego y llegué a San Diego con poquitos dólares en la bolsa, me dediqué a trabajar y me acuerdo que en el primer mes del año del contrato que tuvimos en los departamentos nos los dieron gratis como una promo, ¿no? Y eso me dio una oportunidad muy grande porque pues ya no tenía el estrés de que tenía que pagar el primer mes, creo que fueron como $40. Entonces me dediqué a trabajar y obvio pues la escuela, ¿no? Estaba trabajando en tostadas en ese tiempo, en San Diego, con un amigo, Rodrigo Valenzuela, que me introdujo al trabajo y estaba en Mesa College. Entonces, pues conforme me empezaron a pasar los meses, empezaron a caer más responsabilidades. ¿Por qué? Porque yo ya me empecé a sentir presionado porque no lo veía el niño, no tenía tanta comunicación con la mamá, no sabía en verdad qué comprarle al niño fuera de lo que fuera pañales y leche, ¿no? De fórmula. Entonces ahí es cuando me empecé a informar de lo que en verdad tenía que ser. Entonces con mucha retroalimentación y con mucho trabajo personal empecé a leer más sobre el tema, qué era lo que tenía que esperar y cómo era como tenía que mejorar la situación. Como me fui a San Diego sin carro ni nada, eso todo era camión o caminar o pedir raites. Sí se me complicaba mucho ir a Mexicali. La mayoría de las veces o pedía raite o era cuando tenía oportunidad porque pues entre trabajo y escuela no se me daba la oportunidad pues porque también ya se me había encargado una responsabilidad muy grande a los 18 años que era empezar a pagar mi renta, empezar a pagar mis estudios, empezar a pagar comida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un fin de semana sin trabajo, pues también ya llegaba el cheque y después no me alcanzaba para el niño y no me alcanzaba para la comida. Y así es como se empezaron a salir diferentes temas que después me empezaron a forjar más como persona, ¿no? Este, los primeros 6 meses, 7 meses en San Diego, sí sí se me complicó mucho y empecé a tener muchos sentimientos encontrados, más por el hecho de que sentía que estaba siendo un papá ausente y pues nomás te tocan esos meses una vez. Entonces, hacía lo imposible a veces nomás para ir a verlo un día, 2 días, sabiendo que tenía que regresar en 2 días a San Diego, pues a trabajar o a la escuela. Entonces, iba, tomaba el camión y ahí en San Diego y me llevaban a Mexicali, el Greyhound.
Me dejaba en la línea, cruzaba, tomaba un Uber, lo iba a visitar 2, 3 horas porque luego se dormía en la tarde. Y luego el sábado me tocaba todo el día y el domingo en la mañana ya me tenía que ir otra vez porque pues eran 3, 4 horas de camino y todavía llegar y acomodarme para la semana. Entonces, sí fue un trabajo muy pesado que en el momento no lo sentía porque pues estaba muy morro, la verdad, estaba muy morro y no me faltaba esa energía, ¿no? Era una persona muy activa. Pero ya que le empiezo a pensar, sí era una carga muy pesada para un niño de 18 años, todavía 19. Entonces ya después de 6 7 meses, no le digan a mis papás, pero me salí de la escuela como 6 meses porque empecé a ahorrar y empecé pues quería invertir, quería empezar a tomar más riesgos con mi vida porque decía, ¿sabes qué? No, o sea, estoy trabajando todo el tiempo, todo el día estoy en la escuela, nunca tengo tiempo para mi hijo, nunca tengo tiempo para mí, entonces ya eso empezó a ser un problema muy grande en mi cabeza porque no podía dormir. Extrañaba al niño, me desesperaba porque no podía hacer ejercicio. Las calificaciones no eran las mejores que tenía que tener por el simple hecho de que entraba a la escuela a las 8 de la mañana, me tenía que levantar a las 6, 5:40 para caminar 1 hora a la estación de camiones más cercana. Después de ahí ya llegar al campus, caminar otra media hora. Era de 8 a 1, de 8 a 2. Y otra vez caminar otra hora, tomar el camión, regresar, comer algo y otra vez regresar a la estación de camiones e irme al trabajo. Y ya pues regresaba a las 11 de la noche, ya todo cansado y todavía tenía que hacer tarea. Entonces pues ya me terminaba durmiendo a las 1, 2 de la mañana, más que nada. Y otra vez a darle a las 5 de la mañana. Entonces ese estilo de vida poco a poco me fue desgastando. Y ya fue cuando yo empecé a tomar riendas y dije, ¿sabes qué? Algo tengo que hacer. Entonces lo primero que se me vino a la mente es empezar con mi crédito y empezar a ahorrar dinero para comprarme mi primer carro. Entonces me acuerdo que o sea, ya después de 6 meses, ya durando un año en San Diego, fue cuando le dije a mi papá de que, oye, ¿sabes qué? Tengo tanta feria para empezar a hacer lease, pues mi primer carro. Necesito tu ayuda, pues porque yo no, o sea, tenía 19 años y no me iban a soltar un carro de la nada, ¿no? Tenía que estar de co-signer. Entonces ya mi papá me ayudó y claro, me ayudaba con las mensualidades, pero ya tenía esa manera de transportación para poder ir a ver a Julio Andrés más fácil. Entonces ya me empecé a quitar un problema de encima. Obvio, después de ese verano ya llegué a regresar a la escuela y ya otra vez todo como normal, porque ya esas 4 horas que tomaba al día en el estar en camiones y caminando, pues ya se minimizaron, ¿no? Y pues ya me fui acomodando conforme fueran los horarios, sí fueron muy flexibles los de tostadas, me daban los fines de semana, 2 fines de semana al mes, que salía a las 9 de trabajar y me iba directito a Mexicali, llegaba a las 11 y veía al niño todo el sábado y todo el domingo. Y ya me regresaba el domingo en la noche, ¿no? Pues hacer 2, 3 horas de fila y regresar y todo eso, pero pasitos así fui dando y fui acomodándome y adaptándome a situaciones para poder empezar a mejorar mi convivencia. Y eso lo único que me empezó a dejar es puro crecimiento personal. Me empezó a dar todo ese tiempo solo, todo ese tiempo viajando, todo ese tiempo como que desesperado, bajo presión, frustrado. Lo único que hacía era como que buscar soluciones, ¿no? De que, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Porque si en verdad quieres algo, al final de cuentas vas a buscar la manera para poder lograrlo, ¿no? O sea, si estás haciendo un esfuerzo súper grande, pues ya te empiezas a acomodar y ya te empiezas a adaptar a lo que en verdad tienes que hacer para poder salir adelante. Ya conforme pasaron los años, empecé a agarrar otro trabajo, me subieron de puesto, me subieron el sueldo y en vez de trabajar ahora tanto, empecé a trabajar, pues más o menos las horas, pero ya a mis horarios. ¿Por qué? Porque me metía a trabajar de Uber. Entonces hay veces que, no sé, agarré mis horarios de la escuela lunes, martes, miércoles y jueves y a veces me iba a Mexicali el puro jueves y regresaba el sábado temprano o el sábado en la noche. Hacía Uber toda la noche del sábado y todo el domingo y ya se compensaban esas horas y ya me podía acomodar más con Julio Andrés. Entonces eso me empezó a dar una oportunidad más grande de poder tener más convivencia con él, ¿no? Y poder mantener pues mis finanzas en check. Una de las cosas que más me di cuenta
cuando estaba tratando de mejorar como persona, era el estar para él. ¿Por qué? Porque ya que se me empezó a hacer más fácil venir a Mexicali, venir a verlo, pues obvio también sentía la presión social, ¿no? Tenía ya 20 años, todos mis amigos se la pasaban viajando, todos estaban saliendo, todos tenían su novia, todos tenían algo que hacer, pues entonces, pues yo me sentía atrapado al final de cuentas, sí salía, pero como yo me sentía, sentía que me estaba perdiendo una etapa de mi vida, pues que nunca me iban a dar, que en el momento no entendía que era un sacrificio. Yo lo veía de una manera más egoísta. Lo veía de que porque a mí, de que yo también quiero salir, yo también me quiero divertir, me la paso en San Diego trabajando en la escuela y llego y todavía más trabajo y esto. Entonces, ya después de un tiempo empecé a entender más las cosas y empezar a cambiar mi perspectiva de la vida. Que fue cuando dije, o sea, en vez de decir por qué a mí, es gracias a mí. O sea, ya cambias la perspectiva. Entonces, ya que una vez le cambias el chip, ya empiezas a ser un poquito más agradecido y empiezas a entender más tu propósito. Entonces, yo empezaba a tener diálogos con mi mamá porque, pues, como les digo, yo llegaba a Mexicali y, por ejemplo, llegaba un viernes a las 8 de la noche, pues claro, el niño ya está dormido, ¿no? Tiene 1 año y medio. Pero en vez de ir a visitarlo, a darle un beso en la noche o algo, pues yo me iba directito a salir. Entonces eran esos momentitos chiquitos que conforme fue creciendo Julio Andrés, yo empecé a decir, ¿por qué no lo hice? Ahí tuve que haber estado. Y aunque hayan sido en momentos chiquitos, a lo mejor y sí pude haber sido muy duro conmigo mismo, pero como en verdad me importa, sí, me terminé siendo muy duro conmigo mismo porque pues es mi trabajo como papá, el estar ahí para el niño. Entonces, entre discusiones con mi mamá que me decía de que, oye, vienes a Mexicali, llegas a las 11 12 de la noche, sales y llegas a las 3 de la mañana y te despiertas a las 11 12 ya que llegas por el niño es a la 1. Ya desperdiciaste toda la mañana, pues ya te desperdiciaste 5 o 6 horas. ¿Por qué no empiezas a llegar más temprano? Te duermes más temprano y te empiezas a acomodar más con horas para que estés con pilas, pues, en vez de estar todo cansado. Nunca, no voy a decir que nunca llegué crudo. Sí, hubieron veces donde sí llegaba pues crudo y cansado, pero pues ya saben, ¿no? Dicen que a los 18 19 20 y 21 no te pega la cruda hasta que ya a los 23 24. Pero yo me sentía con las mismas pilas, pero más bien no me veía yo mismo. No tenía esa perspectiva. Entonces, esa retroalimentación que empecé a tener gracias a las críticas constructivas que me dieron mis papás, me empezaron a ayudar a tener mejor convivencia. Entonces, ya empezaron a cambiar un poquito las cartas. Ya empezaba a ver las cosas de diferente manera. Entonces, ahora, cada día que tenía libre, que estaba en San Diego, por ejemplo, ya que Julio Andrés empezó a ir a la escuela, que empezó a ir al St. Jude's y luego antes estaba en Gymboree. Este, pues no sé, el niño tenía clase el lunes y yo lo que hacía era que me venía el domingo o el sábado si tenía que trabajar y el domingo lo llevaba a la escuela. El domingo lo llevaba, digo, el lunes lo llevaba a la escuela a las 6 7 de la mañana, lo dejaba, conviví un ratito con sus maestras y me iba a San Diego, porque mi primera clase no empezaba hasta las 11 12. Entonces empecé en verdad a tomar ventaja mucho de esas oportunidades que se fueron dando, aunque fueran ventanitas muy chiquitas, en el momento y en el transcurso, pues, del tiempo ya se empiezan a hacer, contribuciones pequeñas, que pues al final de cuenta, poquito en poquito, poquito a poquito, pues ya eso es el momentum, ¿no? Que le dicen, que ya el niño ya te empieza a frecuentar, ya sabe más quién eres, se siente más a gusto contigo, empiezas a tener mejor convivencia, y por más que la gente diga de que, ay, es un niño de 1 año y medio, no tiene mucho que ver, y es cuando más tiene que ver, porque tú te estás ajustando a sus humores, lo estás ayudando a cómo, pues lo estás forjando básicamente. Le estás dando su alimentación, lo sacas a pasear, lo puedes llevar a la playa. Y son momentos que en verdad nunca te van a volver a dar, ¿no? Con esa personita. Entonces, gracias a eso empecé a tener una mejor convivencia. Y eso fue todo a base de que, pues claro, hubo críticas constructivas de parte de mi familia que me empezaron a decir cosas de que, oye, necesitas echarle más ganas con esto. Yo sé que le estás echando ganas, pero también ponte, o sea, fíjate en este lado. Entonces, ya después de ese tiempo, ya empecé a dar más a mi persona. ¿A qué me refiero con mi persona? Me refiero más a como que cambiar de Sergio Andrés.
Sentía que ya estaba evolucionando, ¿no? Que ya la persona que era cuando tenía 18, 19 y 20 años, ya la tenía que dejar por detrás por el simple hecho de que ya me estaban entrando nuevas ideas, el chip había cambiado y ya estaba pensando de diferente manera. ¿Cómo de diferente manera? Pues de una manera más positiva. Como les digo, no, yo estaba pensando mucho el que, ay, bien triste siempre, de que por qué a mí, de que, chale, todos están divertidos y yo estoy aquí trabajando a la 1 de la mañana, o sea, en sábado tengo 20, 21 años, no tengo vida social, no tengo, o sea, nada. Y empecé a cambiar eso como les digo, gracias a mí. O sea, Dios le da las mejores batallas a sus mejores guerreros. Entonces me fui con eso, me empecé a acercar mucho a Dios y gracias a eso empecé a tener más fuerza y empecé a tener mejor convivencia conmigo mismo. Porque ahí ya entendí que no solamente era la convivencia con el niño, era la convivencia que yo tenía conmigo mismo. Porque yo había dejado de trabajar en mí mismo porque estaba enfocado en simplemente estar con el niño. Entonces, una vez que empecé a hacer trabajos hacia mí, de que me empecé a enciclar mucho en el gimnasio, empecé a ir a seminarios de papás, empecé a ir a seminarios de liderazgo, de ventas, de todo. Cualquier cosa que estaba en San Diego, yo me inscribía, me costara 40, 50, $60. Ahí iba y me paraba porque yo sabía que al final de cuentas todo ese tipo de información que yo estaba absorbiendo y el carácter que estaba desarrollando se lo iba a dar a mi hijo de alguna manera u otra, porque es la manera en que estás pensando. Ya me ponía a ver más en el subconsciente cómo actuaba y cómo veía las perspectivas de las cosas. Entonces, ya una vez estando con el niño, las ponía en práctica. ¿Por qué? Porque tenía que practicar mucho mi paciencia. Era, por más que dijeran, oye, pues nomás le pasé 6 días al mes con el niño, pues hay que hacer que esos 6 meses valgan la pena, ¿no? O sea, ya estás metiéndote más en el crecimiento del niño y es cuando el niño empieza a crecer tu carácter. Y la verdad, los niños son muy inteligentes. A esa edad a lo mejor y no saben mucho hablar y no tienen nada de ese problema, pero los niños están basados en energía. Entonces, si tú traes una energía muy pesada, muy negativa, los niños lloran. Los niños no se sienten atraídos a ti. ¿Por qué? Porque son seres de luz. Están nuevos en este mundo y son puros, pues. Son llenos de emociones, son llenos de risas, son llantos y lo que tú quieras, pero es en verdad lo que le estás transmitiendo al niño y era algo que yo tenía y hice. Limpié mucho mi aura, que gracias a eso también empezó a dar una vuelta de 180 hacia mi convivencia el niño. Porque yo me daba cuenta, cuando venía a visitar a Julio Andrés era mucho el hecho de ay, pues el niño se la pasa triste o se la pasa llorando. Tiene 1 año y medio, te das cuenta. Tiene 2 años, te das cuenta. El niño le cambia como que el tipo de energía. Y ya, empecé otra vez de que, oye, ¿por qué el niño está aquí? ¿Por qué el niño así? Y ahí es cuando yo ya me empecé a dar cuenta de que era lo que yo estaba trayendo a la mesa. Y cómo era yo, cómo me definía como persona, como mi carácter. Entonces, ya llevando 2 años en San Diego, viendo por el tercero. Ya pues seguía, Julio Andrés empezó a crecer más y ahí es cuando empecé en verdad a tomar ventaja. Ahorita a los 3 años ya estaba en, 3, 4 años ya estaba en el Saint Jude's. Entonces ahí empecé a estar en los eventos familiares, empecé a estar más en eventos de llevármelo a San Diego, me lo llevaba a la playa, a hacer memorias que en verdad el niño a lo mejor y tú no te acuerdas todo lo que hiciste a los 3 años. Pero yo sí me acuerdo cuando mis papás me llevaron a Disneyland a los 4 o 5 años. Tengo flashbacks, ¿no? De que, pues las fotos. Y ahí es cuando ya vas cuadrando y dices, ay, sí, cierto. Entonces, yo, o sea, me quería poner en perspectiva en no, yo quiero que haya fotos donde yo estoy en los Parent Teacher Conferences y aunque sea el más morro, pues todos o sea, había puro señor de 40, 50 años, había también unos de 30, 35, pero pues era un morrillo de 21 acá nomás parado, pues sí dices de que, ay, ¿qué onda este morro? Y aquí está. Habla mucho de ti, es el carácter que estás forjando, ¿no? Entonces, a lo que voy con eso es que no todos somos perfectos, ¿no? El simple hecho de que tú estés intentando mejorar como persona para tener una mejor personalidad, un mejor carácter, un mejor autoestima, una mejor mentalidad, mejor cuerpo, todo conlleva lo mismo, ¿no? Porque está conectado tu espíritu, está conectado tu mente, está conectado tu cuerpo. Entonces, en verdad yo siento que tienes que estar en sinfonía con todo para poder dar
lo mejor que tienes que dar, ¿sabes? Para que los niños en verdad sientan esa atracción y ellos también valoren mucho esa convivencia. Entonces, ya que empecé a frecuentar más a Julio Andrés, ya Julio Andrés ya preguntaba por mí. Oye, papá. Oye, quiero ver a mi papá. Oye, que quiero ir a la playa, quiero ir a San Felipe, quiero ir a San Diego. Y cositas así. Claro que como papá te conmueve. Porque el tú sentirte hasta abajo, pisoteado, como tú te sintieras solo, que son emociones que yo llegué a sentir. Me sentía solo, me sentía triste, me iba a llorar, me iba a dormir llorando porque en verdad no sabía qué iba a pasar con mi vida. Yo tenía entendido que nomás seguir trabajando, nomás seguir como que en el propósito de esta vida. De que, ¿cuál es tu propósito, Sergio? Entonces constantemente me seguía, no es esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Entonces el tiempo va pasando y son piedritas que vas poniendo en tu camino que lo va forjando. Entonces ya cuando Julio Andrés empieza a preguntar por ti, como a mí me inspiraba. Decía, sí, güey, a huevo, cabrón, ya. El niño ya está preguntando por mí, ya sabe más quién soy. Ya le estoy dando esa imagen en la vida. Ya no nomás, ay, es el vato que me viene a ver de vez en cuando. A veces ni te reconocen. Ni te reconocen, para serte sincero. Y la neta, por más que un cabrón diga, al final de cuentas, no, pues yo nunca estoy con mi hijo, apenas si lo veo, y le quieren echar la culpa a todo mundo, pues. Pero también es responsabilidad de uno. O sea, si no estás haciendo nada, también eres cómplice. Entonces, si por algún problema no te puedes comunicar bien con la mamá, hay miles de otras soluciones, porque el que quiere puede y el que quiere ahí va a estar. Y la va a lograr. Porque ya no estás peleando por ti, ya estás peleando por tu amor. Entonces, como les digo, ya estaba muy emocionado porque y decía, ahí viene esta etapa, ahí viene esta etapa, ahí viene esta etapa y la fregada y ¡pum! Pegó COVID. Y ahí ya COVID ya cambió la situación otra vez, dio un giro 180. ¿Por qué? Porque pues el niño igual, no, nadie tenía trabajo, todo el mundo estaba pues con esa incertidumbre de qué iba a pasar, ¿no? Entonces, yo nunca había tenido una convivencia de más de 3 a 4 días con mi hijo. ¿A qué me refiero con eso? Que estuviera 24/7 por 4 días. ¿Por qué? Porque nomás venía 2 o 3 días. Igual en vacaciones yo también tenía que trabajar porque el depa se tenía que pagar, porque tenía que comer, el niño tenía que comer. Ya estás entregado a esa responsabilidad. Y cuando te estás dando esos días de vacaciones y que no estás generando, pues también está alguien por un lado que no está recibiendo, ¿no? Entonces, ya cambió el asunto. Y ahora el niño ya se vino conmigo 5 días, 6 días, y pues habían cosas que yo decía, cabrón, pues, ¿cómo se hace esto? Pues hasta la fecha, digo, ya Julio Andrés ya no usa pañal, ¿no? Pero hasta la fecha cuando usaba pañal, pues a mí me daba asco. Y no lo digo o sea, por zar, pero o sea, yo veía la popó y yo ni siquiera lo quería limpiar. Lo único que hacía es agarraba el pañal y lo agarraba y lo tiraba y metía al baño, digo, al baño, metía el niño a la tina. Y de volada acá, baño vaquero, le pegaba una limpiada y lo bañaba y otra vez, a veces lo dejaba hasta bichi, pues para que el niño estuviera feliz. Sin preocupación, no había nadie en la casa en San Felipe. Entonces, también no voy a decir que todo fue perfecto. Ahí es cuando en verdad se puso a prueba qué tanto había practicado mi paciencia, qué tanto había practicado yo como mi persona, cómo iba a ayudar a Julio Andrés a crecer como persona, ¿no? ¿Por qué? Porque obvio nos dejaron tarea los de la escuela, porque al principio eran 3 o 4 meses, ¿no? Eh, Terminó siendo más. Pero nos dejaban tarea de que no, que los niños pinten esto y que para el vocabulario y que esto y que el otro. Entonces, ya es cuando tú ya te sientas como papá y pues cómo sientas a un niño de 3 4 años a hacer tarea. Y ahí es cuando le empiezas a inculcar la disciplina, le tienes que ayudar a inculcar la paciencia, a encontrar la manera, cuál va a ser la mejor manera para que mi hijo aprenda. Entonces ahí es tú también cuando lo estás preparando, ¿no? Entonces yo también me desesperaba, que decía, ay, pues pero qué chingados no se puede sentar más de 3 minutos, pues porque no tienen, o sea, su nivel de atención no es la más mínima. Tienen 4 años. El niño, claro que no se va a poner a sentar y se va a poner a escribir o lo que sea, no sabe hacer nada. Entonces,
como también se le dificultaba mucho el hablar. ¿Por qué? Porque pues pasó pandemia y en base de pandemia el niño siempre estuvo acostumbrado a estar con papás, pues, o con personas grandes y adultos. Y normalmente como los niños están aprendiendo, es con la comunicación que tienen entre ellos en el kinder, ¿no? A lo que yo sé y a lo que me di cuenta. Porque, pues, el papá y la mamá y los abuelos, pues, claro, lo alcahuatean. Pero hay veces que siento que la responsabilidad no es alcahuetear, que no es hacerle todo al niño o todo por el niño. ¿Por qué? Porque luego le empiezas a quitar esa monotonía de que el niño aprenda a hacer las cosas por sí mismo y no empiece a desarrollar algún tipo de codependencia. Y me refiero a eso porque Julio Andrés batalló mucho y yo también batallé mucho con eso. Hasta la fecha a veces sigo batallando con eso. ¿Por qué? Porque programas a los niños a que con una simple palabra ya piensen que pueden hacer las cosas. Y como está difícil la situación y como los papás están separados, pues el niño en una casa dice agua y le traen agua. Y en otra casa ya cambia el chip. Yo le digo, no, mira, ¿quieres agua? Sí. Ah, mira, ven, vamos por tu vaso. Este es tu vaso, le picas aquí, baja el agüita, le tomas a la mitad, te lo tomas y si quieres más le sirves. Y luego vas y lo pones en el zinc. Ya que lo pones en el zinc, pues ahí lo dejas. Y ya. Ya no dependes de mí por algo tan sencillo de ir a tomar agua. Entonces los niños se empiezan a confundir. ¿Y qué empieza a pasar cuando se empiezan a confundir? Empiezan a haber como ciertos tipos de resentimientos porque, pues en una casa la tienen bien pelada. Agua, le traen agua. Comida, hambre. Entonces ya desarrollan ese tipo de lengua para ellos. Entonces cuando les estás tratando de enseñar otra cosa, es muy difícil para ellos programarlos otra vez o quitarles esa programación. ¿Por qué? Porque como costumbre ya tienen ese hecho. Entonces, todas esas cositas fueron saliendo a la luz que yo decía, oye, o sea, no hace caso, no esto, no el otro, no quiere recoger sus juguetes, le pido de esta manera, le pido con un tono de voz más bajito para que no piense que estoy enojado, le pido de una manera un poquito con el tono de voz para que sepa que estoy serio, pero nada llegando a la violencia, no, nunca, porque, pues, como les digo, lo último que quieres es que tu hijo te odie o que diga, ay, le tengo miedo a este cabrón porque me pega. Deadbeat, el que le pega a sus hijos, cárcel. Right to jail, right away. Al final de cuenta, ahí es cuando ya empiezas a tu otra barrera. Ay, güey, ¿cómo le voy a hacer? No quiere aprender. Tienes que aprender de alguna manera a llegarle al niño, a ser más inteligente que el niño, porque te van a probar. Te vas a topar con pared cada vez y vas a pensar que abriste la puerta y Nel. Ahí vas a tener otra puerta. Entonces ahí ya es cuando tú empiezas a decir, ok, ¿cómo va a ser el crecimiento cognitivo de mi hijo? ¿Cómo le voy a empezar a ayudar a hablar? ¿Cómo vamos a desarrollar un tipo de dinámica que no sea tan fuerte, pero sea un poquito más, que sea como similar al otro, pero que en este diga, ok, en este sí lo puedo hacer y también van a doblar tantito la mano, pero yo estoy encargado de que si quiero agua, yo me tengo que levantar y tengo que ir por agua. Porque al final de cuentas, yo, en mi opinión, no siento que debería de haber una discusión con un niño de 4 o 5 años, pues. ¿Por qué? Porque como papá, pues eres la autoridad, ¿no? Eres alguien que le esté enseñando el camino de la vida y le esté enseñando a ser monótono. Es más disciplina por parte de nosotros. Y es lo que hace un balance muy bueno en lo que viene siendo los roles del papá y de la mamá. No estoy diciendo que las mamás no lo puedan hacer, pero normalmente en las familias tradicionales es como se funciona. Entonces, ya yo decía por mi parte, no, pues tengo que empezar a leer y empecé a escuchar podcasts y empecé a ir con psicólogas, empecé a ir con psiquiatras y con todos. Y todos me decían, no, tienes que hacerlo de esta manera. Desafortunadamente no vas a tener la carta alta en este juego y vas a tener que jugar tus cartas. ¿Por qué? Porque el niño ya está programado de esta manera. Y para quitarle ese chip, te vas a estar pegando unos tiros porque pues no hay mucho razonamiento con los niños.
Ellos se basan más en emoción. Y como se basan en emoción, pues ahí también ya tienes tú que enseñarles que no se basen a emoción. Tienes que enseñarles a ayudar en cómo viene siendo la lógica y cómo viene siendo ciertos comportamientos que empiezan a tener que tomar. Entonces, ya ahí, es cuando el Sergio Andrés, ya, ¿cuántos tenía? Ya para cumplir los 23. 22, 23, Simón. Ya ahí ya el Sergio Andrés ya estaba más o menos saliendo de su huevito que acaba de evolucionar. Y ya estaba de que, ¿sabes qué? Me tengo que poner las pilas más en esto, más en cuarentena, porque pues le tocaba a la mamá ciertos días y luego yo me lo llevaba a San Felipe, se quedaba conmigo ciertos días y el niño no estaba acostumbrado a eso. Y a base de que empezó a tener esa distancia con su mamá, empezó a haber resentimiento. Que es cosa de que no es que haya sido malo, ¿no? Pero las cosas no se llevaron a cabo como se deberían de dar a cabo, porque pues el niño de estar 3 años con su mamá y siendo el único lugar donde en verdad vivía más de 3 o 4 días, este, ya empezaba a preguntar de que, oye, pues ¿cuándo voy a regresar con mi mamá? Y me decía, oye, mi mamá, y mi mamá, y mi mamá, y mi mamá, y mi mamá. Y eso empezó a ser un tema de conversación. Que el niño después, no, yo lo hablé con mi psicólogo y me empezó a decir mucho la onda de la codependencia, ¿no? Por eso lo había traído en la primera vez, hace 5 minutos. Y el niño empezó a desarrollar codependencias. ¿Por qué? Por el simple hecho de que, pues a lo mejor y el niño no era tan monótono como esperábamos y no lo estábamos desarrollando como se debería haber desarrollado para que el niño se sintiera a gusto con él mismo y él pudiera empezar a tomar decisiones. Y sí, está un poco confuso tomar decisiones a tus 4 o 5 años, pero también te pones a pensar, ¿por qué no? Es capaz. Los niños son capaces de muchas cosas. Entonces, ya empezó a haber más resentimiento. Entonces, cuando yo iba por él, o sea, cuando yo iba por él, era de que, uy, ¿me vas a regresar? Y mi mamá, o se ponía a llorar, o no quería venir, y yo confundido de que, oye, pues, o sea, estoy haciendo todo bien, ¿no? A lo que lleva mi perspectiva, y yo llevaba mucho lo que tenía, era como un mood board, ¿no? Entonces, en mi casa yo tenía un pizarrón blanco y decía de que, oye, pues aquí tenía que trabajar en esto, y aquí tengo que trabajar en esto. ¿Y qué voy a hacer con Julio Andrés para mejorar esto? Sea lectura, sea movimientos cognitivos, sea deportes o lo que sea, ¿no? Matemáticas o sumas y juegos de rompecabezas y todo eso que en verdad es bueno para su estimulación temprana. Y yo, oye, pues, o sea, todos mis checklists estaban en verde y yo decía, puta madre, cabrón, ¿qué hice? No le pegué, no le grito. No, o sea, no las pasamos a toda madre los dos o los tres porque estaba mi mamá o con mi papá o con Apolo, que es mi perro, con mis hermanas, me lo llevaba con mis amigos. Decía, todo en la convivencia está buena y empezó otra vez de que, ok, ahora otra pared. Me volví a topar con pared y yo voy otra vez con la psicóloga, ¿no? De que, oye, ahora traigo esto. Y me empiezan a decir, traes la codependencia el niño. ¿Por qué? Porque no está desarrollando bien su personalidad y está atado a ciertos vínculos. Entonces, cuando el niño se separa de esos vínculos, empieza a sentirse inseguro, empieza a sentirse mal, empieza a preguntarse él cuándo va a volver a ver a su mamá, si la va a volver a ver, empieza a sentir ese tipo de miedo. Y pues claro que tienes que empezar a tocar esos temas de ahí desde ayer, pues ¿por qué? Porque si no vas a... Imagínense que empieces a forzar al niño sin llevar las cosas como deben. Luego, pues el niño va a estar resentido contigo porque va a decir, no, es que mi papá me secuestraba o no me dejaba estar con mi mamá o y me llegaba y me quitaba. Yo me acuerdo que me iba llorando de la casa. Y también, por otro lado, es como lo está viendo la familia de la mamá, ¿no? Que dicen de que, oye, pues ve, el niño no se quiere ir contigo, pues qué onda. Y ya empiezan a ver ese tipo de problemas que uno puede prevenir si se empieza a educar desde un principio. No nomás es, ya tuvo el bebé y día por día. Sí, hay veces que es día por día. Pero para todo este tipo de situaciones nos tenemos que empezar nos tenemos que empezar a llenar de información. Tenemos que empezar a prevenir más todo esto.
por el simple hecho de que es el bien del niño, ¿no? Y pues ya, empezó con todo ese problema de que el niño no se quería venir con nosotros, entonces ahora llegó el punto donde yo ya no podía ir a ver a mi hijo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no quería que el niño sintiera ese rencor de que lo estuviera arrancando de su casa y ni me gustaba la idea de que el niño fuera por él y agarrado de un barandal casi, casi, ¡no! Y pues claro que como papá dices, pues que hice mal, ya te sientes triste porque dices, oye, pues todo lo que he hecho es para mejorar convivencia, es lo que he hecho para mejorar relación y todo y como persona, pero no eres tú. Si estás haciendo todo lo correcto, las cosas se están dando. Entonces ahí es cuando ya no empieza a hacer, entonces ya ahora nomás podía ir a ver a mi hijo un rato a casa de su mamá y tener cierto tipo de convivencia porque pues el niño, si se venía conmigo, era una media hora de estarlo diciéndole que, oye, por favor, vente y que vamos a hacer esto, o preparándolo mental, de que, oye, vamos a ir al parque y luego te voy a llevar al cine y luego vamos a ir al sol del niño, o te voy a llevar a la playa, o sea, todas las cosas que al niño le gusta hacer, se los estás tirando ya como que para que el niño se tranquilice tantito. Pero ¿de qué sirve nomás estar tapando hoyos y no irte a la raíz? Cuando a los 30 40 minutos el niño no tiene control de sus sentimientos, te va a venir a decir, ¿y mi mamá? ¿Y mi mamá? Entonces, ya ahí es cuando ya cambia la personalidad del niño. ¿Por qué? Porque se hacen chiquitos. Ya están cohibidos, pues ya no están libres, ya no son personas libres, ya no son espíritus libres. Entonces, ahí es cuando ya los niños ya empiezan a, a tener ese resentimiento y empiezan a tener ese comportamiento contigo. Y lo único que están pensando es cuándo van a regresar a su casa. Ya ni siquiera están disfrutando ellos la convivencia de que los puedes llevar a Disneylandia, pero si el niño está pensando, oh, es que mi mamá, ya, olvídate, el niño lo vas a distraer por media hora, pero siempre trae atrás de su cabeza eso. Y es lo mismo. Entonces, ya ahí es cuando ya empiezas a ponerte a pensar, ok, ahora cómo vamos a atacar esto. ¿Cómo vamos a empezar a solucionar estos problemas? Y todo esto viene de una perspectiva en que yo siempre he ido a ayudar y he ido a buscar ayuda para poder tener una mejor convivencia con mi hijo, que como les comento, y a seminarios, están en psicólogo, o sea, talleres de psicología para papás, juntas de papás que iba en San Diego, que todos decían de que no, pues yo soy divorciado y yo nomás lo puedo ver una vez a la semana y eso en el parque y cómo hago mi mejor contribución para tener esa relación con mi hijo, que no se olvide de mí. Entonces, para todo eso, pues yo empecé a agarrar un poquito de lo que yo me parecía que era lo más ético y lo más moral y lo mejorcito, ¿no? Entonces ya ahí es cuando ya empiezas a tú forjarte como papá y empiezas a adaptarte a cómo van las cosas, pero nunca quitando dedo del renglón. Más que nada que es la educación del niño, la personalidad, de ayudarlo a desarrollarlo, todo lo que conlleva para el crecimiento del niño. Y pues obvio nunca olvidar los sentimientos, ¿no? Porque luego salen reprimidos. Y es cuando ya empiezan a tener esos comportamientos compulsivos y trastornos de personalidad que pues hoy en día salen mucho a luz. Entonces es algo que deberíamos de tener mucho en cuenta y siempre debería de ser una prioridad para nosotros como papás tener mucho énfasis en eso, ¿no? Porque queremos que el niño siempre, y que cualquier niño, ¿no? Crezca de la mejor manera. Para eso es todo el trabajo que hacemos. No nomás dejarlo por un lado. El simple hecho de ir a trabajar y regresar y no darle el tiempo al crecimiento al niño, pues también no le estás haciendo ningún trabajo al niño, pues. Y no es como que le estás haciendo ningún favor. O sea, es tu trabajo. Fuera que el que yo tenga un trabajo y también tenga escuela, o sea, es un trabajo completo. El estar ahí disponible y encargarte de que el niño tenga esa posibilidad de crecer en un ambiente sano, donde haya comunicación, donde sea respetado, donde el niño también tenga su lugar y que él lo sepa, porque al final de cuentas termina siendo parte de su desarrollo. Y pues a todo lo que me ha dicho mi psicóloga y lo que me han dicho mis papás y cosas que yo también he visto, es algo crucial. El que
cuando los niños pues tengan, no sé, de 2 a 12 años, se les dé mucho el enfoque en eso, porque es cuando más se está desarrollando su personalidad. Entonces, ahí es cuando nosotros papás nos tenemos que poner a pensar en verdad es fuera de nuestro propósito, el cómo vamos a siempre estar adaptándonos a las situaciones que nos están presentando con nuestros hijos para poder ayudarlos. Nosotros los tenemos que traer de la mano, no los puedes soltar, porque el mundo es grande, el mundo se los puede comer y de ahí pues le puedes perder la huella y no es algo que nunca nadie debería de tenerlo con su hijo, ¿no? Siempre lo tienes que tener bien cerquita a ti y lo tienes que tener guiándolo y protegiéndolo y dándole todo lo mejor de ti para que sepa, que tenga esa confianza de que no, cualquier problema que tengo, mi papá, mi mamá, cualquiera de los dos, porque para eso están. Entonces, a todo esto de lo que les he contado, de lo que viene siendo la trayectoria de cómo fue, cómo yo me empecé a desarrollar como persona, como papá, los sentimientos que encontré, cómo los empecé a resolver, cuáles fueron las rutas que empecé a tomar con la mejor capacidad mental y teniendo mente en frío, cuál era el reproche si lo hacía de mala manera. Porque al final de cuentas, por más que nosotros queramos decir, no, pues que esto y que el otro, y a lo mejor hay problemas con que la mamá y la fregada, no importa. El niño es el que siempre sale perdiendo, independientemente de ti, de alguien más. O sea, siempre el enfoque es el niño y cómo se le va a hacer para que el niño salga adelante, cómo le vamos a dar la oportunidad al niño, cómo se le va a criar al niño, qué está pasando por el niño, por la cabeza del niño. Entonces, ojalá y todos estos datos y toda esta información y todos estos consejos y pues lo que yo viví, lo utilicen como ejemplo para que sepan que no nomás es el estar ahí, es el que lleva, es todo lo que lleva un trabajo. El estar dándole al niño, el estar proporcionándote a ti mismo, el estar mejorando como papá, como persona, como hijo, porque ya te empiezas a poner en todas esas perspectivas y ya empiezas a entender más tu rol. Entonces, los invito a que sigan viendo nuestros siguientes episodios. En los siguientes episodios ya vamos a empezar a tener a más invitados, ya más papás que nos van a contar más de sus diferentes historias, en donde ya le vamos a dar más conciencia a todos los diferentes, a todas las diferentes... Brain fart. A todas las diferentes situaciones que todos han vivido y cómo vamos a hacer una contribución cada una para que nunca nadie se sienta por fuera, ¿no? Que todos sientan que sí pueden hacer algo al respecto, que sí hay una salida y cómo sí podemos trabajar en nosotros para poder darle la mejor oportunidad a nuestros hijos en un ambiente sano y familiar. Muchas gracias por escuchar a mi podcast. Les mando un saludo, mis pops, y los espero en el siguiente podcast. Ánimo.